Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que analiza y radiografía de verdad el proceso constituyente. Hoy vamos a tener una edición poco habitual. Nos encuentra con nosotros nuestro querido amigo Atricio Milla, quien se encuentra realizando un viaje de placer a lugares recónditos. Le mandamos desde acá un saludo y le deseamos que lo pase muy bien en estas merecidas vacaciones. Así que, sin más, vamos a entrar en materia. Hoy día abordaremos la segunda parte del programa que empezamos la semana pasada en relación a los sistemas de justicia. Y en ese sentido hay que mencionar que esta semana partió con una muy mala noticia para los partidarios del apruebo. Las encuestas marcan un avance continuado en la intención de voto de las personas que piensan rechazar y en la misma medida, pero en dirección contraria, caen en algunos puntos las intenciones del apruebo. Por supuesto que las encuestas, como ellas mismas lo mencionan, son una foto de la intención del minuto y sin duda inquietan, sin duda producen, producen más de alguna zozobra en algunos personeros. En esta semana se mencionaba el lapsus lingüe de el ministro Jackson, que tendió a reconocer esta realidad poco auspiciosa para el propio gobierno que, como ya lo venimos diciendo desde el año pasado, ha vinculado toda su existencia al resultado de este proceso constituyente. Así partimos la semana, así están las cosas y vamos a ver cómo, cómo se van a ir desenvolviendo los acontecimientos. Queda tiempo, la cancha está abierta, pero sin embargo la consistencia en el grupo de las personas que manifiestan una intención de rechazar habla de una realidad que la mayoría de las personas reconoce, incluso los propios partidarios del, del apruebo, quienes plantean que no obstante el texto puede tener errores, puede tener inconsistencias, es perfectible y por lo tanto podría ser modificado y corregido en el futuro. Y básicamente toda eh, la carga dramática de estos meses va a pasar por resolver para sí y para los otros si en realidad va a ser posible mejorar el texto, si en realidad esta va a ser una constitución mejorable, teniendo presente que se han instalado quórum de modificación que son el equivalente a los de la Constitución del 80. En ese sentido, por más que los constituyentes pro apruebo señalen que esta constitución es modificable, la verdad es que se instalaron cerrojos que son consistentemente equivalentes a los quórum altos de la constitución del 80. Se cambiaron las cifras, pero se le agregaron condiciones y eso lo hace difícil. Los dos tercios no desaparecieron del texto constitucional, simplemente se transformarizaron, para usar una palabra acorde con los tiempos. Se cambiaron los guarismos, no obstante, las condiciones de modificación son difíciles. Todas estas cosas las vamos a abordar hoy día desde la perspectiva de los tres temas que constituyen un nudo en lo que se ha denominado los nuevos sistemas de justicia. El primer tema tiene que ver con la creación de la justicia indígena. No sabemos cuáles son los alcances, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero la generalidad con la que el texto quedó redactado hacen presumir una larga serie de discusiones a lo largo de los años que vienen. Sin hablar ya de las consecuencias en la implementación de la justicia. Otro tema que inquieta y que produce mucha preocupación
es el relacionado con la creación del Consejo de la Justicia, órgano que tiene la misión de tutelar todo el sistema de justicia. Por primera vez se propone una entidad que va a estar por encima de los jueces de la Corte Suprema, que va a tener facultades de fiscalizar a los jueces, de administrar la carrera judicial. Y la pregunta que se abrió allí es: ¿cuál imparcial? ¿Cuál prescindente de la política contingente? ¿Y eh, cuán independiente es este sistema de Consejo de la Justicia? Y la verdad es que el texto constitucional no fue modificado desde la discusión inicial, y en este Consejo de la Justicia predominan actores que no tienen que ver con la carrera judicial. Hay mayoría de actores políticos en la conformación de este Consejo de la Justicia, y eso tiene crispada la discusión en esta materia. Y por último, como ya lo anunciaba, las condiciones para la modificación de la Constitución, el cerrojo o los cerrojos o las trancas o como quieran llamarlo, los quórums, también van a ser una discusión que se va a tomar las próximas semanas. Es importante que nuestros auditores, quienes nos ven, sepan que al día de hoy la cantidad de horas invertidas en esta comisión equivale a prácticamente 11 días, 10,7 días, más de 259 horas de discusión que están grabadas y están disponibles en el YouTube de la constituyente. Pero ustedes se imaginarán que nadie tiene ni siquiera un par de horas para revisar esto, y eso es una de las grandes complicaciones para seguir esta discusión. Pero vamos a usar la vieja estrategia de tomar grabaciones de los propios actores de este proceso, y vamos en el caso particular a tomar grabaciones de comienzos de febrero de este año, porque mucho se ha hablado de que las cosas van mejorando, que las cosas cambian, pero si contrastamos lo que se dijo hace 4 meses atrás a lo que terminó publicándose en el texto armonizado, palabras más, palabras menos, prácticamente en esta materia nada se movió. Y lo que ya comenzó a ser una preocupación en aquel entonces, hoy día simplemente se ha consolidado. Y qué mejor que los propios actores de la convención, de la Comisión de Sistemas de Justicia, hagan sus aclaraciones. Veamos qué nos decía el constitucional Cristian Viera a comienzos de febrero. Quienes detentan jurisdicción son los jueces, todos y cada uno de las juezas y jueces. Y hemos cambiado su nombre por razones técnicas, como lo argumentó muy bien el constituyente Bravo, y le llamamos sistemas de justicia. Y aquí viene lo segundo, que también es muy interesante, y por eso el nombre, y es una maravilla. En esto nos ponemos simplemente en una sintonía con una fórmula política que es el Estado plurinacional. Para allá parece que vamos a avanzar. Y esto tampoco tiene nada de novedoso, esto existe en otros lugares del mundo que tienen ese reconocimiento de la plurinacionalidad, a saber, Nueva Zelanda o Canadá. Hemos establecido, con votación mayoritaria, tienen que pasar al pleno, por cierto, que vamos a tener un sistema nacional de justicia, pero también jurisdicción indígena. Eso es el pluralismo jurídico, y eso nos tiene, al menos a la gran mayoría de los integrantes y las integrantes de esta comisión, muy contentas y contentos. Eso. Como se puede apreciar, estaban todos muy contentos, muy conformes. Escuchemos un poquito más de lo que se planteaba por aquellos días. Justicia, hoy día también la plurinacionalidad se empieza a materializar. La forma de materializarla en la comisión número 6 de sistemas de justicia era precisamente el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas que vaya en concordancia también con el sistema nacional de justicia, que van a estar en igualdad de condiciones, respetuoso, por supuesto, de la libre determinación de los pueblos
asimismo del derecho internacional de los derechos humanos y que sean interpretados interculturalmente. Siguiendo con la línea, la plurinacionalidad también implica garantizar y reconocerlas como visiones indígenas. Hoy por hoy es la primera votación en que se reconocen los derechos de la naturaleza. De esta manera, los derechos humanos y la naturaleza no compiten, ni uno sirve al otro, sino que conviven en armonía, reciprocidad e interdependencia. Así que estamos muy contentos con los grandes avances de la Comisión 6 que fueron aprobadas por amplia mayoría. Muchas gracias. Desde un comienzo, la propuesta de crear una justicia indígena ha generado una serie de discrepancias, de preocupaciones y básicamente también, ¿por qué no decirlo?, se aleja bastante de la idea generalizada que teníamos quienes aprobamos en el plebiscito por una nueva constitución, de la idea clásica de unificar los sistemas de justicia, es decir, tener un solo sistema de justicia para todos los chilenos, así como también pretendíamos tener un solo sistema de salud, un solo sistema de previsión social. Esa unidad en los sistemas, esa igualdad de los ciudadanos ante la ley, parece entrar en crisis con esta propuesta y en ese sentido, al poco tiempo, algunos alzaron su voz en esta dirección y otros salieron rápidamente a amagar cualquier duda en torno a que esta propuesta equivale a la creación de un sistema de mediación, algo muy parecido como si se tratase de un sistema de mediación vecinal como el que está propuesto en este texto, pero con características plurinacionales y con perspectiva hacia los pueblos originarios. Pero la verdad es que lo que se ha instalado definitivamente es el concepto de pluralismo jurídico y el concepto de plurinacionalidad. Veamos cómo los propios actores en semanas pasadas, en meses pasados, trataban de convencernos a nosotros de sus posiciones. Veamos cómo esta idea de una justicia indígena de mediación está fuertemente instalada en los actores en el día a día. Hoy día nomás conversando con un vecino me argumentaba precisamente eso, que no nos preocupáramos, que era un tema de justicia mediacional. Veamos qué decían entonces algunos de los constituyentes. La Corte Suprema tendrá la última palabra en la aplicación del derecho por esta justicia indígena, derecho que, recordemos, no está escrito. Y que quien lo administra no son jueces profesionales. Es una justicia básicamente de mediación entre miembros de una comunidad. Ahora, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, todo esto confluye en un sistema unificado, el cual va a ser resuelto finalmente siempre por la Corte Suprema. Si revisamos el primer artículo de este capítulo, el 307, establece en su punto 1 que la jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto conforme a la Constitución y las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. El ejercicio de la jurisdicción debe velar por la tutela y la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza del sistema democrático y el principio de juridicidad. Bueno, en el artículo 307, luego de meses de discusión y de meses de indicar que la justicia indígena iba a tener un carácter más bien mediador, ni una sola palabra de aquello se dice acá. O sea, básicamente si uno quiere delimitar un enunciado, si uno quiere ponerle bordes, límites
a una idea, para eso existen los adjetivos. En este caso, perfectamente podría decir se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas con carácter de mediación. Y se acaba el problema. El texto deja en igualdad de condiciones a los dos sistemas de justicia. Es decir, establece claramente las bases para reclamar, para instalar y para beligerar por el establecimiento de dos justicias aparte, lo que genera una incontable posibilidad de discusiones, malos entendidos, reclamaciones, nuevas demandas y por lo tanto, además de la búsqueda de, como veremos más adelante, de la búsqueda de esclarecer aquello que que se denomina acá sistema de justicia indígena. Uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿existió derecho o algo parecido al derecho más allá de los usos y costumbres que se registraron jurídicamente? Son todas preguntas abiertas que sin duda tienen preocupado a los juristas, pero lo concreto, en el texto definitivo, armonizado, no se movió ni un ápice de aquello que ya nos decían los constituyentes hace 4 o 5 meses atrás. En ese sentido, los grupos de poder al interior de la Asamblea Constituyente han mantenido férrea la disciplina en torno a los planteamientos iniciales. Y en ese sentido, bueno, este articulado es parte de eso. Así que vamos a revisar otro artículo y ver cómo se va configurando este contorno de la justicia indígena, que para nosotros es toda una novedad y abre un horizonte de preocupación y para muchos de esperanza también, pero en general lo que establece es que hay dos tipos de ciudadanos, o sea, los chilenos comunes y corrientes y los pueblos originales. Y ese es quizás el impacto que a largo plazo va a tener consecuencias insospechadas para el país. En una constitución lo más importante finalmente es lo que dice el texto de cada uno de sus artículos, en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus temas. Toda la discusión previa o la discusión que sigue queda anclada a lo que letra por letra, palabra por palabra, frase por frase constituyen las oraciones de este artículo, los enunciados que el artículo propone. En este sentido vamos a revisar el artículo 309, que es el artículo en definitiva que zanja esta discusión y que está propuesto en el texto. Dice, en primer lugar, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Luego, en el punto 2, señala: la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Si se dan cuenta, entonces, en este articulado está claramente establecido que van a existir dos sistemas de justicia, dos sistemas que en algún punto, si llegan a tener conflictos, van a resolverlos mediante los mecanismos que determina una ley. Y aquí aprovecho de señalar que solo para el capítulo de los sistemas de justicia se requieren al menos unas 10 leyes adicionales. Y eso es fácil
deducirlo finalmente, porque en cada artículo, como en este, en el 309, las oraciones como la ley determinará, hablan de que, bueno, que esta ley no existe y que hay que producirla. Así que hay un largo camino todavía de aprobarse este texto constitucional para esclarecer finalmente las consecuencias de esta decisión. Lo que está claro hoy día es que la propuesta de justicia plurinacional está en el texto, tiene su articulado, no tiene límites, y este postulado de que es la Corte Suprema la que zanja las diferencias está en pie, pero es débil en torno a que antes de llegar a la Corte Suprema se pueden producir infinidades de diferencias. Y en ese sentido es un punto para tener en consideración, sin duda, la creación de sistemas diferenciados que ponen en duda la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la justicia y los jueces, teniendo presente que la Constitución o el texto constitucional propuesto de aprobarse dice que jueces van a ser las autoridades indígenas cuyo contorno, cuyo sistema de elección, de designación, para nosotros, la mayoría de los chilenos, no está para nada claro. Y lo que sí está bastante claro es que en muchos aspectos es un sistema que tiene su propia lógica política interna y que está vinculada a los procesos reivindicacionales. Por lo tanto, es un tema a tener presente. Es sin duda, reitero, una debilidad de este texto constitucional y, bueno, corresponderá a cada uno de los chilenos ponderar de qué manera valora y valida esta propuesta. Una de las cuestiones que también genera mucha inquietud tiene que ver con la propuesta de creación de un Consejo de la Justicia. Y en ese sentido, los fundamentos de la creación son plausibles, es una discusión larga que busca básicamente busca dejar atrás ese sistema en que el Poder Judicial, la Corte Suprema, era juez y parte de todo el sistema. No obstante esa argumentación inicial, y eso hay que notar que la historia está llena de situaciones en que la crítica es muy fundada, pero las consecuencias o el resultado de tratar de cambiar lo que se critica no siempre es lo más acertado, y aquí estamos en un escenario que también reviste esas características. Básicamente se trata entonces de la creación de un nuevo órgano que tiene una función bien establecida. Veamos qué es lo que se planteaba hace algunos meses atrás en relación a esta nueva figura en el sistema de justicia. También se propone que los tribunales que fijan la ley son los únicos autorizados a ejercer la labor judicial, tribunales donde los jueces y juezas serán nombrados por un órgano independiente, el Consejo de la Justicia, compuesto por 17 integrantes, 8 jueces, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, 2 elegidos por pueblos originarios, 5 designados por el Congreso después de un concurso de alta dirección pública. Designar a todas y todos los jueces del país a través de concursos públicos que sean transparentes. Este es un modelo que funciona en muchos países de Europa, un potencial riesgo de captura política a través del Consejo de la Justicia, que tiene amplias facultades en nombramiento y destitución de jueces. ¿Qué pasará con el fiscal nacional? La pregunta que muchos convencionales hicieron en medio de los casi 11 meses de debate. Máxima autoridad del Ministerio Público que seguiría al mando según la propuesta y permanecería 6 años en el cargo. Además, se plantea un comité del Ministerio Público que definiría la política de persecución del ministerio y evaluaría a los funcionarios. El fiscal... Esta figura del Consejo de la Justicia en realidad tiene una debilidad
según se ha planteado en el articulado del texto de la propuesta constitucional, que radica en que los jueces no son mayoría. Y tratándose de un órgano tan importante y en una institución tan importante como los tribunales de justicia, la administración de justicia, los jueces deberían predominar. Eso básicamente garantiza la independencia de este sistema. Y lo que aquí se propone, que es la nominación de funcionarios y la nominación de representantes de pueblos indígenas y la nominación, además, por alta dirección pública vía congreso de 5 personas, lo que hace es que dispersa la transparencia y la idoneidad en este proceso. Hay que decirlo con todas sus letras, la alta dirección pública no sirve. Es un sistema que ha demostrado su debilidad y una debilidad que está absolutamente asentada, y por lo tanto hay que ser súper claro en eso. La alta dirección pública lo que ha servido es para legitimar los nombramientos políticos. Y en ese sentido, el que nos propongan una figura como tal, no solo como dice Daza, que funciona en otros lados. En otros lados funcionará, pero en Chile no ha funcionado. Y tratándose de las mismas personas o de generaciones nuevas que tienen las mismas costumbres, no creo que sea una solución. Por lo tanto, aquí lo más importante es que se pueda dar cierta hegemonía a los especialistas, en este caso los jueces. Tratándose de 17 personas, que al menos sean 8 los jueces. Y eso ya habría de algún modo garantizado el hecho de evitar la captura de este órgano. En los vecinos países tenemos muchos ejemplos de sistemas de justicia cuyo máximo órgano, si hay algo que hace, es no garantizar justicia, digamos. Entonces, aquí hay un riesgo enorme y que esperamos que, bueno, se vaya zanjando con el tiempo. Vamos a ver qué dice finalmente el articulado. El articulado definitivo del texto propuesto. El artículo 344 del texto establece que el Consejo de la Justicia se compone de 17 integrantes, conforme a la siguiente integración: 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares, 2 funcionarias, funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas en la forma que determine la Constitución y la ley. Deberán ser personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social. 5 personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de Regiones y la Cámara de Regiones en sesión conjunta previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. Deberán ser profesionales con a lo menos 10 años de títulos correspondientes que se hayan destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública. Si se dan cuenta, no hubo variación en los últimos meses de esta propuesta. Yo recién me equivoqué. Si al menos fuesen 9 los jueces, pero el legislador acá, en este caso los constituyentes, determinaron darle minoría a los jueces y establecieron una mayoría concursable. El problema de la concursabilidad es que echa a mover mecanismos que
como ya decía en mi crítica a la alta dirección, no son del todo compatibles con la transparencia, con la idoneidad, a pesar de que aquí se declara. Y ya nos hemos dado cuenta en sucesivos casos anteriores de esa situación y probablemente de prosperar este modelo. Vamos a ir conociendo de nuevas maneras de algún modo, de influir en instituciones tan importantes como el sistema de justicia nacional. La concursabilidad genera prácticamente una lógica de competencia, pero la elección de pares lo que genera es además verdaderas candidaturas al interior de los grupos que se promueven. Y las candidaturas han sido siempre y van a seguir siendo en el tiempo procesos donde los destinatarios de esas candidaturas tienen pocas posibilidades de ponderar, menos posibilidades de elegir y finalmente son capturados por sistemas de predominio que adquieren las formas más variadas. Ya lo veíamos, en el antiguo sistema de justicia estaba también capturado por una élite de chilenos y en la nueva propuesta esa captura no se resuelve. En ese sentido, esta es una propuesta ingenua, mezquina y yo diría que muy preocupante. La verdad es que es poco probable que con esta conformación tengamos la justicia que soñamos y la justicia y la dignidad que nos merecemos como ciudadanos. Como siempre, se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hablar de los candados, no alcanzamos a hablar de los quórum, así que en el próximo capítulo esperamos ya con la presencia de nuestro querido amigo Patricio Milla, vamos a desenmascarar eso de los 2/3. ¿Se fueron para la casa los 2/3 o quedaron presentes en el texto? Tengo la sospecha de que los 2/3 están camuflados en este texto, así que buscaremos la manera de esclarecer eso para que ustedes puedan bien decidir sobre si aprobar o rechazar esta propuesta constituyente. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana.